En la porción de Bo, el Creador se dirige a Moshe y le dice: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya obscuridad sobre la tierra de Egipto. La obscuridad, Moshe, debe ser más que simple obscuridad. Debe ser distinta a las otras plagas. Las otras plagas actuaron durante un determinado periodo de tiempo y luego desaparecieron, excepto Makat Hoshech, la plaga de la oscuridad. Esta actuó en 2 etapas. Primero, hubo oscuridad por 3 días, una oscuridad profunda, y está escrito que después de esos primeros 3 días hubo una oscuridad aún más intensa, tanto que las personas que estaban sentadas al inicio de la segunda fase no pudieron levantarse y tuvieron que quedarse en esa posición por los 3 días. Así pues, hay 2 cosas que debemos entender. Primero, ¿por qué Moshe tenía que extender su mano hacia el cielo para traer obscuridad al mundo? Y segundo, ¿para qué se necesitaban las 2 fases de la oscuridad? ¿Por qué pasar por 3 días de fuerte oscuridad y luego otros 3 días de una oscuridad aún peor? Por ejemplo, el Creador no envió un día langostas y luego otro día con aún más langostas. ¿Por qué diferenciar las 2 fases? El Rambán Nachmanides explica que la oscuridad de la que hablamos no es la oscuridad de cada noche en la que simplemente el sol no está brillando. Más bien, es una oscuridad especial que fue atraída desde el cielo. Había una oscuridad especial que el Creador quería que Moshe despertara, razón por la cual tuvo que extender la mano a los cielos para atraerla. Además, está escrito en el Midrash, y el gran comentarista Rashi lo menciona, que algo más sucedió durante esos 6 días de oscuridad. Dice que la explicación cabalística es que solo 1/5 de los israelitas sobrevivió a la plaga de la oscuridad. El 80% o 4 de cada 5 israelitas murió durante ese momento, ya sea de manera espiritual o física. Solo el 20% de los israelitas sobrevivió a la oscuridad. Pero, ¿qué significa todo esto? El Kosker Rebbe dice, y otros cabalistas también lo mencionan, que la plaga de la oscuridad fue una revelación de Or HaGanuz, la llamada luz oculta. El Zohar nos dice que cuando el Creador creó el mundo, creó la luz que manifestaría la eliminación definitiva de la oscuridad del mundo, el Gemar HaTikun, el fin del dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero está escrito que Él vio que habría gente negativa en el mundo. Por eso ocultó toda esa luz y solo reveló un poco de ella. Nuestro propósito, nuestra meta en nuestro trabajo espiritual es revelar esa luz, el Or HaGanuz nuevamente. Por eso, cuando hablamos de Makat Hoshech, la plaga de la oscuridad, hablamos de una revelación total y sin compromisos del Or HaGanuz. Pero, ¿cómo puede eso traer oscuridad? Quiero compartir con ustedes algo de Rav Ashlach que hemos leído muchas veces. Esta es una de las enseñanzas más importantes de Rav Ashlach, porque sin ella realmente no podemos lograr nuestro trabajo espiritual. Sin pasar por todos los detalles, Rav Ashlach nos dice que la luz del trabajo espiritual de una persona
solo le puede ser revelada si tiene certeza. La luz que una persona revela a través de su trabajo espiritual, ya sea mediante la lectura del Zohar, la oración o compartir, solo brillará para ella si tiene certeza total. Rav Ashlag dice: si una persona hace su trabajo espiritual y estudia, pero aún no tiene certeza total en la luz del Creador y tiene dudas, la luz que está en el estudio y el trabajo espiritual no brillará para ella. Aquí, Rav Ashlag hace una afirmación que debemos tener en mente todo el tiempo. La luz de la Torá, la luz del Creador, solo brilla para la persona que tiene certeza. No solo eso, la cantidad de luz que una persona recibe a través de su estudio y trabajo es totalmente proporcional a la cantidad de certeza que tiene. Y debido a que si una persona no tiene certeza, puede estar haciendo trabajo espiritual día y noche, pero no recibir nada de luz. Así pues, si a una persona le hace falta certeza, no solo no recibe luz de su trabajo espiritual, sino que en realidad recibe obscuridad. En el Talmud está escrito que si una persona no despierta cada vez más certeza, la luz que cree revelar en realidad produce obscuridad para ella. Si una persona no trabaja por fortalecer y aumentar su certeza, no solo no recibe la luz, sino que recibe obscuridad. Esto es algo que tenemos que recordar todo el tiempo. Una persona puede estar haciendo todo bien y obtener obscuridad. Esto tiene dos aspectos, pero acá Rav Ashlag habla específicamente sobre lo que ocurre si una persona no tiene certeza. Es decir, la persona cree ser más espiritual, que está creciendo y que se está conectando, pero en realidad se está volviendo más oscura. Esto fue lo que ocurrió en Egipto. La luz, el Or HaGanuz, se reveló por completo. Sin embargo, para la mayoría de la gente, los egipcios y el 80% de los israelitas que aún estaban llenos de ego, la luz no era luz, sino obscuridad. Y esto es lo que le ocurre a cada uno de nosotros. Ahora entendemos que todo momento de oscuridad que tenemos en nuestra vida y toda experiencia dolorosa es el Or HaGanuz, la luz oculta. Sí, es luz, pero debido a que nuestra vasija aún está llena de deseo de recibir para sí mismo, vemos esa luz como oscuridad. Si se revela mucha de esa luz en el mundo, tendremos mucho dolor. Cuando en el Zohar se dice que el Creador ocultó el Or HaGanuz, se explica que fue para hacernos un favor. Porque si el Or HaGanuz fuese revelado hoy, la mayoría de nosotros probablemente solo sentiría oscuridad y no luz. En Egipto, el Gemara Tikkun, la luz oculta, fue revelada totalmente. ¿Y qué ocurrió? Fue obscuridad para los egipcios. Fue obscuridad y dolor para el 80% de los israelitas también. Primero hubo 3 días de oscuridad. Y ese es el punto en el que la mayoría de nosotros está en su vida. Pasamos por dolor, dificultades, obscuridad, y tenemos que entender que es la luz del Creador. Porque desde nuestro estado de deseo de recibir para sí mismo, de ego y falta de cambio, lo vivimos con dolor.
Esos son los primeros 3 días en Egipto. Si no lo entendemos, entonces tendremos 3 días de peor oscuridad. Cuando el Gemara Tikkun fue revelado, se percibió como oscuridad y no como luz. Eso fue Makat Hoshech, la plaga de la oscuridad. Y debemos darnos cuenta de que cada elemento de dolor y obscuridad que vivimos en nuestra vida es esta manera de percibir la luz del Creador que llega a una vasija, o sea, a nosotros, que está llena de deseo de recibir para sí mismo y de ego. Si no cambiamos y traemos más luz a nuestra vida, esta provocará obscuridad. El regalo que recibimos para no caer como los egipcios ni como el 80% de los israelitas es darnos cuenta de que es mejor que ninguna luz sea revelada a nosotros en este momento y que tenemos que enfocarnos en un completo cambio personal. En este Shabbat de Bo podemos recibir el verdadero regalo de entender que la capacidad de cambiar nuestra esencia es lo que nos permitirá ver la luz como luz y no como oscuridad.